Ciclistas australianos recaudan fondos para víctimas de terremoto en Siria y Turquía. Evangelismo digital transforma vidas de miles de personas. Ministerio Glow impacta región transeuropea. Mensaje adventista toca corazones de cientos de personas en India. A continuación, el desarrollo de estas y otras noticias aquí en ANN. La primera cumbre de tecnología adventista, celebrada en Hortolândia, Brasil, tuvo como objetivo promover sinergias y desarrollar estrategias enfocadas en la misión. Los líderes denominacionales discutieron cómo la Iglesia está llegando a las personas y transformando vidas a través del evangelismo y el cuidado pastoral digital. Durante su presentación, Loud Voice, Alto Clamor, Sam Neves, director asociado de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, compartió historias inspiradoras de personas transformadas a través de los medios digitales. ¿Qué você estava experimentando passando na tua vida, quando você viu o anúncio e começou a conversar com Roberto? Sueli, ¿qué experimentabas en tu vida cuando viste el anuncio y conectaste con la iglesia? Eu estava procurando Deus. Estaba buscando a Dios. Estaba queriendo encontrarlo. Eu já vinha de bom tempo procurando uma igreja onde eu me sentisse à vontade, feliz, acolhida. Durante mucho tiempo estuve buscando una iglesia que pudiera abrazarme, con la que pudiese conectarme y hacer compañerismo. Na realidade, eu estava não procurando Deus, mas procurando me aproximar de Deus novamente. Intentaba reunirme con Dios una vez más. E você começou a conversar com o Roberto, ele orou por você diariamente. ¿Qué impacto que isso teve na sua vida? Empezaste a hablar con Robert y hablaban a diario. ¿Cómo impactó tu vida? Sim, eu conheci o Roberto através do Facebook. No mesmo dia que eu pedi a Deus que me mandasse sinal de algum lugar para eu me encontrar. Conocí a Robert en Facebook el mismo día que estaba pidiendo a Dios que me enviara una señal de dónde podía reunirme con él. Às 16 horas da tarde, eu abri o meu celular. A las 4 de la tarde abrí mi móvil E tinha uma mensagem dele: posso orar por você? Había un mensaje de Robert preguntando: ¿puedo orar por ti? A partir dessa data, ele vem orando por mim há mais ou menos uns 40 dias. Después de esta fecha, ha estado orando conmigo por casi 40 días. E você está em alguns pequenos grupos agora? Como é que está o teu envolvimento? ¿Estás ahora en un grupo pequeño? ¿Cómo participas ahora? Sim, eu estou indo nas orações aos sábados na casa da Abby. Voy a un grupo de oración en la casa de Abby el sábado. E estou frequentando a igreja aos sábados às 8h30 da manhã. Todos los sábados. Voy a la iglesia a las 8:30 de la mañana. Muito obrigado por ter vindo passar o seu dia aqui conosco, contar essa história para a gente. Muchas gracias por venir. Glow, sigla en inglés que significa dar luz a nuestro mundo, un ministerio de apoyo adventista del Séptimo Día dedicado a compartir a Cristo a través de folletos, está impactando vidas en toda la región transeuropea. En Tata, un pueblo en el noroeste de Hungría, la Iglesia Adventista del Séptimo Día local, en colaboración con ADRA, organiza la Caminata Glow. El evento ofrece 5 rutas diferentes que van desde 3 a 35 kilómetros para las personas que disfrutan de caminatas, corridas y paseos al aire libre. Los adventistas dan una calurosa bienvenida a los participantes y los ayudan con el registro en el punto de partida. A lo largo de la caminata se instalan estaciones de hidratación que brindan oportunidades para conversar. Al completar la ruta elegida, los participantes reciben certificados, insignias y folletos Glow. También se proporciona un sándwich saludable y té, que promueven el compañerismo. La caminata Glow es una gran combinación de salud y misión.
Los representantes de la agencia humanitaria ADRA en Hungría también ofrecen un programa de capacitación en reanimación cardiopulmonar, RCP y folletos GLOW. A través de estas actividades, la Iglesia de Tata está creando grandes oportunidades para construir amistades y compartir el mensaje de Cristo a través de los folletos. Los folletos GLOW también se distribuyen en la cocina comunitaria adventista en Dublín, Irlanda. Durante la distribución de la comida, un mendigo irlandés recibió un folleto titulado Ayuda para la soledad y se emocionó mucho. Ese mismo día había decidido terminar con su vida, pero al recibir y leer el folleto recibió esperanza y una nueva perspectiva de vida. Kingscliff, una ciudad costera en Nueva Gales del Sur, Australia, acogió un evento de ciclismo benéfico organizado por 25,000 Spins, un grupo que recauda fondos para caridad a través de eventos de ciclismo desde 2009. El evento de 3 días reunió a 45 ciclistas para recaudar fondos y concienciar a las personas que viven en la pobreza. Los participantes procedían de diversos orígenes, unidos por su amor por la aventura y un compromiso compartido de generar un impacto positivo. Los esfuerzos colectivos que recaudaron los ciclistas fue una impresionante suma de más de $16,000, que principalmente apoyará a ADRA. La mega serie evangelística El conflicto final de la tierra, organizada por los Servicios e Industrias de Laicos Adventistas, ASI, en Filipinas Central y la Iglesia Adventista en Visayas Central, se llevó a cabo en el Waterfront Cebu City Hotel. La noche de apertura atrajo a una audiencia de más de 1,000 asistentes y 1,000 espectadores en línea. El seminario tuvo como objetivo profundizar el concepto del conflicto final de la tierra, a partir del tema Jesús gana, Satanás pierde, destacando el triunfo final de Cristo sobre el mal. Los líderes del evento transmitieron alegría y reconocieron la respuesta extremadamente positiva de los participantes de diversas procedencias. Ellos expresaron su optimismo de que la presencia del Espíritu Santo trajo iluminación, abundantes bendiciones y experiencias que cambiaron la vida de la audiencia. Chhattisgarh es un estado central de la India, de mayoría hindú, con más del 93% de la población practicando el hinduismo y menos del 2% siendo cristiana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día había planeado realizar reuniones de evangelismo en la región en abril, pero fueron canceladas debido a un conflicto entre los extremistas y el gobierno. Las reuniones se llevaron a cabo en 10 pueblos alrededor del lugar de reunión. Sin embargo, cuando se restableció la paz, las reuniones fueron reprogramadas para el 7 al 11 de junio. La gente de los pueblos se reunió para escuchar el mensaje. Cada día cerca de 1,000 personas se congregaron para escuchar la palabra de Dios. La dedicación de los fieles los llevó a la construcción de una nueva iglesia, que se inauguró el 11 de junio. Aunque las reuniones no se pudieron transmitir en vivo debido a las limitaciones de Internet, los fieles usaron Internet móvil para compartir el evento en vivo. Durante el segundo día de la reunión, un milagro ocurrió cuando los asistentes se sintieron profundamente conmovidos por el mensaje entregado por los pastores adventistas. El poderoso y sentido mensaje tocó los corazones de casi 1,000 personas que se reunieron para recibirlo. La Universidad Adventista del Plata, UAP, con sede en Entre Ríos, Argentina, realizó la Fiesta Misionera 2023 para presentar diversos proyectos misioneros a los estudiantes y público en general. El evento contó con la presencia del orador invitado, Pastor Robert Costa, asociado ministerial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien inspiró a los estudiantes en la misión de compartir a Jesús con los demás. Es algo maravilloso lo que estamos viendo aquí cuando vemos cientos y cientos de jóvenes en los diferentes stands, en los diferentes puestos, reclutando a otros jóvenes para ser misioneros, para servir en el área que ellos consideran que pueden hacer algo por Jesús. Esto es algo maravilloso, pues una iniciativa de los alumnos, para compartir a Jesús con otros. ¿Por qué esto es importante? Porque esto impacta a la iglesia adventista local, regional y también mundial. Porque de esta manera, no solamente con el ejemplo, están contagiando a otros jóvenes, sino que también están cumpliendo la misión Yo Voy. Quiero animarte a que seas parte de este gran movimiento juvenil aquí en la UAP y también en toda Sudamérica.
para compartir a Jesús. Y recuerda, Dios quiere usarte. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. Maranata. Y hablando de proyectos misioneros, recientemente un equipo de 110 odontólogos, profesores e estudiantes de odontología de la Universidad Adventista del Plata brindaron atención odontológica a los vecinos de Entre Ríos que no tienen acceso a estos servicios. El equipo ofreció una variedad de tratamientos que incluyen floración dental, curación de caries, limpieza dental, tratamientos periodontales, extracciones y prótesis. Además, los estudiantes de odontología realizaron una campaña de higiene en las instituciones educativas locales. Se brindaron cerca de 500 consultas por limitaciones de tiempo, espacio y recursos. Hoy en ANN Profiles, Alisa Truman, directora de noticias de ANN, entrevista a Amy Whitsett, directora asociada del Centro de Misión Global para las Religiones de Asia Oriental. Amy comparte su viaje de superación de desafíos inesperados mientras trabaja en el campo misionero. Profiles es un segmento de ANN que presenta historias inspiradoras de la transformadora fidelidad de Dios, manifestada en la vida de los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En colaboración con el Centro de Religiones de Asia Oriental, nuestro objetivo era trabajar en la formación de pioneros de misiones globales y de trabajadores indígenas locales. Formamos a algunos misioneros, pero sobre todo a gente local. Ahora mi tarea se enfoca en entrenar a los misioneros de la CG en lugar de los locales. El Instituto de Misión Global ofrece un entrenamiento de 3 semanas para cualquiera que venga a los Estados Unidos desde otros países y vayan de un país o una división a otra. Así que entre divisiones, a los empleados interservicio los llamamos nuestros empleados de servicios internacionales. El entrenamiento ayuda a comprender las diferencias culturales, cómo tratar con los conflictos culturales, cómo manejas la transición de tus hijos, cómo navegar el mundo de la educación para tus hijos, cómo progresar como familia en un campo misionero. Para ver la entrevista completa, visita nuestro canal de YouTube, ANN News, segmento Profiles. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El perdón nos ayudará a vivir más. Después de analizar datos sobre la encuesta sobre religión, envejecimiento y salud de 1.200 personas de más de 25 años, los investigadores encontraron que la actitud de perdón hacia los demás está asociada a una disminución de riesgo de mortalidad o riesgo de muerte por cualquier causa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Casi todos nosotros hemos sido lastimados por las acciones o palabras de otros. Pero al aferrarnos a los rencores, tal vez hemos sido nosotros lo que hemos pagado al máximo en términos de niveles de ansiedad, hipertensión, depresión, abusos de sustancias dañinas y demás. Por otra parte, el consejo, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo, te llevará por el sendero del bienestar físico, emocional y espiritual. Cuando el mañana te deje inseguro, Él te da la garantía de que hay tiempo para todo. Si las tragedias de la vida angustian tu corazón, Cristo te invita a lanzar sobre Él tu ansiedad y promete cuidar de ti. Sé fuerte y valeroso. Él estará a tu lado, donde quiera que tú vayas. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia y eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre.
¿Te sientes perdido e inseguro acerca de tu propósito? Mira el siguiente video e inspírate con el testimonio de una mujer que Dios usó para llevar a muchas personas a sus pies. Desde que conocí el Evangelio, siempre tuve curiosidad de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. Apenas me convertí, empecé a estudiarla profundamente e insatisfecha con el Evangelio que yo veía siendo predicado al mundo, formé un grupo de estudio de la palabra de Dios independiente. Y cuanto más estudiábamos la Biblia, más comprendíamos la importancia del sábado, más comprendíamos que es la voluntad de Dios que guardáramos ese día como un día especial que Él ha hecho. Inmediatamente con este conocimiento, ¿cierto?, sobre la importancia del sábado, ¿no? Y por el hecho de realmente ser un mandamiento del Señor, lo llevé para el grupo independiente que tenía. Y todos llegamos a ser sabatistas. Con el tiempo, este grupo creció. Entonces decidimos fundar una congregación, una iglesia independiente. Y un día recibimos la visita de un joven que quedó muy admirado de que fuéramos sabatistas y no una iglesia adventista. Entonces, él contactó al pastor Andrés Rosa y el pastor Rosa me invitó a cenar a mi familia y a mí en su propia casa. Allí pude compartir mi experiencia, mi historia con él, ¿no? Y entonces, después de aquella cena, me regalaron varios libros, comentarios bíblicos y el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Estudié ese libro y comencé a enseñar estas doctrinas a la iglesia independiente que yo había formado. Con la llegada de la pandemia, tuve que cerrar las puertas de mi iglesia, así como todos los demás. En ese momento me acordé del pastor Andrés Rosa. Me contacté con él, agendé una entrevista, él me recibió y aquel día le hice una pregunta. ¿Sería posible si la iglesia adventista, no él, sino que la iglesia adventista pudiera recibirnos a toda nuestra congregación para que todos nosotros nos volviéramos una iglesia adventista? Y él afirmativamente, con una sonrisa linda y maravillosa, me dijo, claro que sí. Después de la reunión con el pastor Andrés Rosa, me reuní con la gente de la iglesia para contarles la novedad. Pero por desgracia, no a todos les gustó la idea, porque ellos sabían que la iglesia adventista todavía no ordenaba mujeres al ancianato. Pero estando aún en pandemia, recibí una noticia maravillosa. El pastor Andrés Rosa me envió un mensaje diciendo que la iglesia adventista había tenido un congreso donde se votó la ordenación femenina al ancianato. Ahora sí, todos aceptaron ser parte de la iglesia adventista, pertenecer a la iglesia adventista con la promesa de que yo continuaría siendo su líder. Y la iglesia adventista alquiló un salón para que pudiéramos reunirnos. Y así sucedió. Comenzamos a reunirnos en este salón donde recibimos la visita de varios pastores y también empezamos a hacer el curso Jesús, Restaurador de la Vida. La iglesia adventista nos recibió calurosamente y sin prejuicios, de tal manera que nos sentimos parte de la familia. Como miembros adventistas, entendemos que Dios nos llamó para una misión y grandes cosas. Grandes historias de transformación ocurren cuando decidimos ir. Con la bendición del Padre, esta decisión hizo del 2022 otro año de grandes logros aquí, en la división sudamericana. El trabajo fue desafiante para todas las áreas y departamentos. Y en nuestra estrategia de acción hay 4 énfasis que ayudan a intensificar nuestros esfuerzos en lo que creemos que son las mayores necesidades de la iglesia hoy. Intensificamos las acciones para involucrar a más personas y aumentamos la conexión de las unidades de escuela sabática y grupos pequeños, ya que entendemos que ambos tienen un rol esencial en el desarrollo de la fe. Cuando nos unimos para orar, estudiar la Biblia y confraternizar, crecemos espiritualmente y la iglesia se fortalece. También nos enfocamos en enseñar la Biblia, ya que es el fundamento de nuestra fe y revela al Dios que queremos que el mundo conozca.
presencialmente, de forma individual, en grupos o incluso por internet. Llevamos la palabra de Dios a quienes la necesitan. ¿Y por qué no aprovechar el vigor y la creatividad de la juventud para llevar este mensaje? Las nuevas generaciones también tuvieron nuestra especial atención el año pasado. Y fue hermosa la participación de tantos niños, adolescentes y jóvenes que le dijeron a Dios: yo voy a cumplir mi misión. También apoyamos al ancianato. Estas personas dedicadas y comprometidas son pilares sólidos de la comunidad. Bajo su liderazgo, la iglesia se mantiene en movimiento. Nos esforzamos para que cada líder experimente un reavivamiento espiritual. Y ese reavivamiento impactó con fuerza en la fidelidad y el compromiso de la iglesia a su misión. Sí, vivimos un gran movimiento entre nosotros. Cada iglesia, persona, líder y miembro estuvo involucrado en la misión, movidos por el propósito de salvar a otros. Aquel sábado fue un día muy especial. Yo y 31 personas más de mi antigua congregación pasamos a formar parte de la familia adventista. Mi corazón está muy agradecido al ver que en todo este tiempo Dios nos cuidó, guiándonos en su camino, o sea, en el camino de la verdad. Hoy solo pienso en continuar predicando este mensaje y hacer discípulos para que todos conozcan al Dios que yo conozco de la manera que lo conozco hasta que Jesús vuelva. La Iglesia Adventista de Montenegro, un país del sureste de Europa, ha mantenido un campamento de verano durante muchos años en el pueblo de Selenica. Pero el edificio, que tiene casi 90 años, se está deteriorando rápidamente. Los adventistas locales quieren demoler el edificio y crear una nueva estructura que también servirá como un centro de influencia. Este trimestre, una parte de la ofrenda de 13º sábado ayudará a restaurar esta propiedad. La bahía de Kotor está llena de iglesias, playas y pueblos fortificados. Los visitantes llegan a estos pueblos para disfrutar de su grato clima todo el año. De hecho, los visitantes casi triplican en número a la población de Montenegro cada año. A lo largo de la costa de Selenica, por muchos años ha funcionado un campamento de verano de la Iglesia Adventista. Ilija fue uno de los primeros adventistas que llegó a esta área. Él recuerda los desafíos de los primeros días. Por los años 40 del siglo pasado, se comenzó a organizar la obra aquí. Se hizo con gran oposición del gobierno comunista. Así que los hermanos que se reunían en las casas tenían muchos problemas. Tenían prohibido reunirse. Cuando las leyes se aflojaron un poco, se hicieron servicios religiosos en los hogares y había que informarlos. Finalmente, la iglesia compró este edificio aquí. Luego de solo un culto de viernes por la noche, la propiedad fue expropiada por las autoridades locales. Los líderes adventistas encontraron otra propiedad donde establecieron campamentos de verano para jóvenes, una actividad riesgosa por esa época que no estaba permitida. Danilo, que ahora es el pastor local de Selenica, recuerda haber asistido de niño a los campamentos y cómo influyeron en su decisión de ser un pastor. En este campo, hace 28 años comenzaron los campamentos de jóvenes. Había un montón de tiendas de campaña alrededor, un lugar para adorar, cantar y estudiar juntos la Biblia. Por muchos años, el campamento de jóvenes se hizo aquí. Casi 35 años después, la iglesia logró recuperar su propiedad original. Así que el comunismo fue derrocado. Hubo un cambio de gobierno aquí en Montenegro. No mucho después recuperamos este edificio que nos fue arrebatado. El edificio existente en la propiedad ha sido un lugar donde, por décadas, se han organizado campamentos misioneros y de jóvenes y niños.
Aquí es donde muchos jóvenes han entregado su corazón a Jesús y han sido bautizados en el mar que hay cerca. Pero el edificio, que tiene casi 90 años, se deteriora rápidamente. Durante años se ha reparado muchas veces, pero ya no se acepta más reparaciones. Considerando las actuales normas de salud y seguridad, la mejor opción es derribar el edificio actual y construir una nueva estructura. Este trimestre, una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a restaurar esta propiedad. Como gente de visión, esperamos y oramos para que el nuevo edificio sirva para los jóvenes y adultos no solo de esta área, sino de toda nuestra unión y división todo el año. Además de los campamentos de jóvenes, la nueva estructura se puede alquilar a grupos de afuera para ayudar a autofinanciarlo. Los adventistas desean transformarlo en un centro de influencia donde se puedan cumplir las necesidades de la comunidad. Por favor, ore por este proyecto en Montenegro. Ore para que estos planes toquen los corazones de esta comunidad. Gracias por su ofrenda del 13º sábado para proyectos como este. Para conocer más historias de misiones y curiosidades sobre el movimiento adventista a lo largo de los años, visita la página de YouTube de los Archivos Adventistas, Adventist Archives en inglés, con David Trim. Ingresa al segmento This Week in Adventist History. Hoy en el segmento Diversidad en la Iglesia Adventista a través de la música, mostraremos un clip de Sara Capeles. Gracias, Señor, mil gracias. Mil gracias es el nombre de la canción interpretada por la cantante puertorriqueña radicada en los Estados Unidos. La canción expresa gratitud a Jesús por sus bendiciones inmerecidas. Durante más de 25 años, Sara ha viajado a diferentes partes del mundo difundiendo el mensaje de amor, fe y esperanza. Y a pesar de las dificultades hoy, puedo decir que hasta aquí has estado junto a mí. Te agradezco por la cama donde duermo. Te agradezco por la luna, por el sol. Te agradezco por traer el alimento hasta mi hogar. Eres fiel a tus promesas y nada faltará. Para ver el video completo en el canal oficial de YouTube de la Iglesia Adventista, visita youtube.com/@AdventistOrgChurch. Estas fueron nuestras noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Salmos, capítulo 101, versículo 6. El texto dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga.